Toda gloria y toda honra. Aleluya, aleluya. Dale el mayor de los aplausos al que vive para siempre. Y diga conmigo, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu favor, gracias por tus bendiciones infinitas para nuestras vidas. Exaltamos al Dios Todopoderoso, exaltamos al Dios que vive y reina con poder y autoridad. Aleluya, aleluya. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de celebración en casa, amén. Lo he dicho varias ocasiones y lo seguiré diciendo. En breve todavía estamos en casa, pero creemos que el Señor es un Dios todopoderoso y en breve hará un milagro extraordinario para nuestras vidas, amén. Sean todos bienvenidos, celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo, amén. Seguimos en la serie, estamos en la última semana de la serie Sobrenatural, una serie que ha impactado nuestras vidas, que ha sido de extrema bendición para nosotros, edificación y transformación, conociendo y creyendo a ese Dios todopoderoso, a ese Dios sobrenatural, amén. El texto base de esta serie sobrenatural es Hebreos capítulo 2, versículo 4. La leo en la versión de la Nueva Biblia Viva, dice así: además Dios confirmó su mensaje acerca de esta verdad por medio de señales, prodigios, diversos milagros y dones que el Espíritu Santo distribuye según su voluntad. Yo he creído que este es el tiempo donde lo sobrenatural de Dios, donde los milagros, señales y prodigios y los dones del Espíritu Santo vienen para nuestras vidas de una manera sobrenatural. Yo lo creo. Yo estoy completamente convencido de eso, de que ese es nuestro Dios, ese Dios que hace milagros, ese Dios que abre puertas, ese Dios que hace maravilla, ese Dios, escúchame, que está listo, dispuesto y disponible para hacer cosas extraordinarias para nosotros, amén. Así que es tiempo de creer en el Señor, es tiempo de confiar en el Señor y es tiempo de decirle al Señor: Señor, gracias, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres maravilloso, a pesar de nuestros momentos difíciles que podamos estar viviendo, a pesar de los momentos duros que podamos estar viviendo. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Y declarando que el Señor ha sido fiel. Creyendo que el Señor ha sido fiel en nuestras vidas. ¿Usted lo cree de verdad? Dile a la persona que tienes a tu lado. Dile a la persona que tienes a tu lado. Dile a la persona que tienes a tu lado. Dile, el Señor es fiel. Señala a alguien. Señala a alguien. Dile a alguien, dile, el Señor es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. Sí, que pueda mover el mueble hacia acá y lo coloca. Eso es todo lo que hay que hacer. Escúcheme. Cuando Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida, cuando Dios hace cosas sobrenaturales en nuestra vida, tenemos que tener expectativa de lo que el Señor va a hacer. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Y el título de esta enseñanza, que vamos a hablar una parte hoy, otra parte el día domingo, lo he titulado Viviendo lo Sobrenatural. Desde que comenzó esta serie, primero empezamos a hablar de qué es eso de sobrenatural, con qué se come, como dicen algunos por allí. ¿Cómo es eso de lo sobrenatural? ¿Qué tiene que ver con lo sobrenatural? ¿Cómo es eso de lo sobrenatural? Entonces hablamos de lo que tiene que ver con milagros, con señales, con prodigios, con todo eso lo que tiene que ver para nuestras vidas. Amén. Después empezó hablando de las cosas que actúa, cómo trabaja o cómo opera el Señor en las cosas sobrenaturales. Hablamos que Él tiene el poder. De hecho, Él fue el que hizo todo el universo, y todo lo que existe en el universo, amén, existe gracias a su poder, gracias a su favor, gracias a sus bendiciones. Amén. Y empezamos a hablar que de las estrellas, de hecho, un versículo clave que habla de que vemos las estrellas, vemos el universo, todo lo que está hecho, y decimos: wow, nuestro Dios es sobrenatural. Amén. Y en las últimas 3 semanas pasadas, Dios nos habló y nos decía: hey, pero para que tú entiendas lo sobrenatural que soy yo, tú tienes que conocerlo. Y una de las formas prácticas más sencillas de conocer a nuestro Dios es conocer sus nombres.
su significado, o cómo él actuó, o se reveló, o le dijo a alguien quién era él. Y ahí empezamos a hablar de el Dios creador, amén, Elohim, hasta Jesús, Cristos, Yahweh, Rafa, Jireh, Shalom, Pater, Abba, y todos estos nombres que hacen referencia a ese Dios todopoderoso, a ese Dios de milagros. Ahora, escúcheme esto. Cuando hablamos de este Dios para vivir en lo sobrenatural, yo quiero leer un texto que es el texto base de este mensaje, Jeremías capítulo 32, versículo 27. Y le animo grandemente y poderosamente, escúcheme, para que usted no se vaya a perder por nada este mensaje y la otra parte el día domingo, porque esto le va a bendecir poderosamente los cables. Esto le va a bendecir poderosamente de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque, escúchame, el problema está en que usted y yo tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios y conocer a ese Dios sobrenatural. Jeremías 32, 27, por favor. Jeremías 32, 27 dice así. Jeremías, te lo leo en la versión TLA, que fue una de las versiones que más me impactó. Jeremías, yo soy el Dios de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Si tienes a alguien ahí a tu lado, si estás con alguien, dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no hay nada que el Señor no pueda hacer. Si estás conectado ahorita al chat del Facebook de la iglesia, escribe allí. Dile, yo creo un Dios sobrenatural y no hay absolutamente nada que Él no pueda hacer. Y me gustó más la versión de TLA, traducción del lenguaje actual, porque él habla específicamente con Jeremías, le dice eso. Jeremías, yo soy el Dios de todo el mundo. De hecho, una versión dice, yo soy el Dios de Israel y de todo lo que existe. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. ¡Ja! Si tienes a alguien cerca, dile, ese es nuestro Dios. Y si estás sola y no estás conectado ahí viendo, dile, ese es mi Dios. Ese Dios que todo lo puede. Las limitaciones que impiden al cristiano ver grandes movimientos sobrenaturales en sus vidas no son obstáculos para Dios. De hecho, yo hablaba y decía días anteriores de que cuando Dios determina hacer algo en su naturaleza divina, del Dios Todopoderoso, ni siquiera necesita que alguien tenga fe, aun cuando eso es contradictorio a veces las cosas que decimos, que necesitamos la fe para que Dios obre. Claro que sí, porque en la Biblia dice que el que cree todo es posible, y ahí estamos claros. Pero cuando Dios en su infinita voluntad, en ese Dios Todopoderoso, Él no necesita depender de la fe de nadie, Él lo hace y punto. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué entonces Dios no obra milagros libremente en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra casa? ¿Por qué Dios no actúa sobrenaturalmente? Dios se mueve solamente como respuesta a la fe. Escúcheme. Y aun cuando acabo de decir que cuando Dios determina hacer cualquier cosa, préstame atención, en su voluntad, Él no necesita, Dios mío, Él no necesita la fe de nadie para actuar, porque Él actúa y punta. Él no depende de nuestra fe. Él quiere ver si nosotros creemos que el Dios puede hacer algo. ¿Me doy a entender? Él necesita que alguien le crea. Quita uno.
Él necesita que alguien más le vea. Él necesita que alguien le diga y determine, Señor, yo te creo a ti. Yo confío en ti. El pueblo cristiano necesita urgentemente creer en fe. Confiar en el Señor. Porque sólo así la mano poderosa de Dios actuará en nuestras vidas. Así de esa manera. Si de lo contrario no lo hace, lamentablemente quedará viviendo limitado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que lo que hemos determinado en fe, creer en el Señor, es que lo sobrenatural de Dios se actúe en nuestras vidas. Hay algo que debemos tener bien claro, préstame atención a esto. Y es que como iglesia del Señor, somos llamados a vivir en lo sobrenatural. Cuando nosotros vivimos fuera de los caminos del Señor, es normal que vivamos una vida normal, natural, sencilla. Pero cuando venimos al Señor, es el tiempo de vivir una vida sobrenatural de parte del Señor en nuestras vidas. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, somos llamados a vivir en lo sobrenatural. En la esfera donde hay, escúchame, donde no hay imposibilidades. Y es allí donde Dios quiere mantenernos. Pero Él sabe que es necesario un conocimiento. Y por eso hablaba en estos días con alguien y me decía, pastor, ¿para qué tanta teología? Necesitamos conocer de Dios. Y yo le decía, no, lo que pasa es que tú todavía no has entendido. Y ese es el primer concepto de la teología. Es que tú ni siquiera sabes qué es teología. Por eso me estás diciendo lo que me estás diciendo. Porque teología es el conocimiento o el estudio acerca de Dios. Y de no, definitivamente esta persona, wow. Escúchame esto. La teología es necesario para que usted y yo podamos conocer de ese Dios. Necesitamos el conocimiento. Y necesitamos desarrollar una vida espiritual. No solamente con letra, sino el espíritu vivificante o vivificador en nuestras vidas. Así que vamos a ver cómo es eso de vivir en lo sobrenatural de Dios. Número 1. Fuimos hechos para lo sobrenatural. Comencemos por allí. Le acabo de decir un momento, no te lo pierdas, que cuando vivimos apartados de Dios, lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, es normal, es común, es, vamos a decirlo así, aceptable, entre comillas, que vivamos en lo natural porque no conocemos al Dios sobrenatural. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, es necesario, es indispensable y tenemos que tener claro que podemos vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Me doy a entender? Así que número 1, tenemos que tener claro que fuimos hechos para lo sobrenatural. Vaya conmigo en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, por favor. Porque cuando Dios hace la creación de los hombres, de las mujeres, que hice ese primer hombre o esa primer mujer, Adán y Eva, Él nos dio la esencia de lo sobrenatural. Vaya conmigo, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, préstame atención, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nuestra imagen y nuestra semejanza es del Dios Todopoderoso. Así que nuestra naturaleza viene sobrenatural. Escúcheme esto, iglesia. Si de todo lo que yo voy a decir en esta noche, tarde,
Ya casi no. Usted entiende esto, su vida será transformada. Su vida será cambiada. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo entiendo que fui formado, fui hecho para lo sobrenatural, a la semejanza, a la imagen del Dios Todopoderoso, entonces yo entiendo que yo fui hecho para lo sobrenatural. La llegada del Espíritu Santo, escúchame esto, eso fue en la creación del hombre y de la mujer. Entendemos, Adán y Eva pecaron, se desviaron del propósito de Dios, decidieron desobedecer a Dios. Por eso yo me quedo tan sorprendido de la gente, de unos cuantos cristianos que se llaman cristianos, dicen ser ellos según cristianos, pero no son obedientes, no son fieles, no son leales. Y yo digo, ¿y dónde está la cristiandad aquí? ¿Dónde está la fidelidad? Son gente que decidieron apartarse, decidir hacer, pero ellos dicen que son cristianos. Ok, Adán pecó, falló, se equivocó, y de ahí viene una descendencia de equivocación, viene una descendencia de fracaso, viene una descendencia de pecado. Y obviamente dejamos lo sobrenatural desde la creación de Adán. Pero viene Cristo, restaura lo sobrenatural, porque lo que Adán le entregó voluntariamente a Satanás por causa del pecado, que es la autoridad, Cristo se la arrebata porque vivió y murió sin pecado. No estaba con esa descendencia pecaminosa. Y Él asciende a los cielos, pero envía el Espíritu Santo, que ya no es solamente a nivel de la creación, sino ahora a través del Espíritu Santo, que es sobrenatural y está dentro de nosotros. Nos da un nuevo nacimiento, nos da una nueva vida y nos capacita para vivir en lo sobrenatural. Escuche, esta habilidad de vivir en lo sobrenatural fue la que perdió Adán en el pecado, en el huerto del Edén, pero que recuperó Jesucristo en la cruz. Dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su propia imagen, semejante. Adán tenía la capacidad de desenvolverse en lo espiritual, pues esa era su imagen. Por ser Dios espíritu, Él es un Dios sobrenatural. Y esta virtud fue entregada a Adán también en la creación, de vivir en lo extraordinario y en lo sobrenatural. Pero a través del pecado eso se pierde, se nos es arrebatado a causa del pecado. Pero los planes de Dios de ver una vida humana en la humanidad de fe se vieron obstaculizados. Sin embargo, Él no podía quedarse satisfecho con lo sucedido, tenía que hacer algo y debía sacar al hombre de la condición que cayó. Dios en su sabiduría envía a su Hijo, Dios Padre envía a su Hijo a morir por nosotros, Jesús encarnado. Tenía la misión de realizar la obra para que aquí en la tierra no debía ser por reproducción humana. ¿Por qué? Porque simple y llanamente había una vida de pecado. Hasta que tomó el Padre a esa Virgen y a través del Espíritu Santo engendró a Dios Hijo. Y que a través de esa obra maravillosa de nuestro Señor nos rescató de la muerte y nos rescató del pecado. Escuche esto. A los 30 años Jesús comienza su ministerio. A los 33 y algo fue crucificado, resucitó, ascendió a los cielos y ahora recuperó lo sobrenatural. Que desde el inicio, escúchame, de la creación, Dios lo colocó para nuestras vidas. Así que si tienes a alguien cerca tuyo allí
Dile. Nosotros tenemos que vivir en lo sobrenatural. Dígase. Tenemos que vivir en lo sobrenatural. Si estás solo, estás sola, diga conmigo, levanta tu mano al cielo y diga conmigo, yo voy a vivir en lo sobrenatural. Ahora escúcheme. Ahora la iglesia, de hecho, hay algo que el Señor dice y es clave. Cuando Él dice toda potestad, ahí en Mateo 28, toda potestad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Por tanto, por eso yo se lo entrego a la iglesia y a ese discípulo. Porque esa potestad, o sea, eso sobrenatural que Adán perdió y recuperó Jesucristo, nos las entregó a nosotros, a la iglesia. Ahora la iglesia recuperó la imagen espiritual cuando Jesús, nuestro Señor, muere, resucita y gobierna con poder. Entonces nosotros tenemos que vivir en lo sobrenatural. Y creo firmemente que la razón principal, la costumbre de nuestra mente de vivir al razonamiento humano, escúchame, gobernado por los 5 sentidos: el olfato, la vista, el tacto, el oído y el gusto. Como desde pequeño lo primero que activamos son esos sensores, los 5 sentidos. High five. Entonces nos acostumbramos a vivir en lo natural. Pero cuando llegamos al Evangelio, se nos habla de que hay un mundo más extraordinario de los 5 sentidos. Y es el mundo sobrenatural. Pero nos cuesta creer en lo imposible. Nos cuesta creer en lo sobrenatural. Te voy a poner un ejemplo de cómo somos controlados, manipulados por los 5 sentidos. Uno de los ejemplos más tremendos son los elefantes. Uno va para los circos y encuentra esos elefantes que miden como 3 metros más o menos. Grandotes, enormes, esos elefantes. Pesados, fuertes. Pero están amarrados con una cuerdita, un mecatico, a una pata de una mesa o de algo que está enterrado ahí en la tierra. O de la estructura de la broma del circo, de cualquier cosa, y el elefante está así. Y cada vez que se va a mover el elefante, que se le tiembla la cuerdita esa, se devuelve. Y ahí está. Y cada vez que va a caminar para allá y se le tiembla la cuerdita, se devuelve otra vez. Y está ahí. Y uno se pone a analizar y dice, pero ese elefante tan fuerte, tan grande, tan enorme, ¿por qué no arranca eso? Porque él ya fue enseñado por su sentido. Desde que estaba pequeño, lo amarraron con cadena, o lo amarraron con grillete, o lo amarraron con una especie de amarres con puya, que cada vez que él quería soltarse se pullaba, se lastimaba, o se hería. Entonces cada vez que hacía fuerza se lastimaba. Entonces él decidió no hacer fuerza, porque él sabe, y ya se le grabó en el chip, en el cerebro, en su mente, que si él hace fuerza, se va a lastimar. Entonces cuando siente el primer temploncito, se queda ahí. Él ya fue controlado desde pequeño eso. Ahora usted va al circo, ve eso, como dice uno, ese mamaduo de elefante, enorme elefante. Escúcheme, con una cuerdita delgadita que usted y yo la podemos romper fácil, pero él, cuando siente el temblorcito, se queda. ¿Sabes por qué? Porque ya fue acostumbrado a vivir de esa manera. Usted y yo desde pequeños fuimos acostumbrados a vivir por los 5 sentidos. Vivir en lo natural. Pero cuando venimos en el Señor, tenemos que empezar a cambiar nuestra mente.
Así como sucede con los animales, con los elefantes, el ejemplo que acabo de dar ahorita, también sucede con algunos cristianos. Toda su vida la han vivido en lo natural, con los 5 sentidos, y no entienden que Dios puede actuar y uno puede vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente ya está programada en vivir en los 5 sentidos, en lo natural. Escucha, nunca podremos, es imposible. Somos el tercer mundo. Ya lo intenté, no funciona. Nah, que esto nadie lo han hecho nunca. Nah, como están las cosas, como yo voy a salir para adelante. ¿Cuándo será el día que yo pueda lograr esto? ¿Cuándo será el día que yo me compre mi carro o mi casa? No, con este sueldo que tenemos aquí en este país menos. ¡Ey! Ya hemos sido programados para pensar de esa manera. Está acostumbrado solo a pensar en las imposibilidades. Me llama la atención cómo Pablo lo expresa allá en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Que dice, no conformáis a este siglo. Pero leer esta versión, que esta versión en NTV dice, no os adaptéis a las formas de este mundo. Se lo digo en la versión del pastor Levin habla hoy. No te limites a los 5 sentidos, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Reina Valera dice vuestro entendimiento, o sea, la manera de pensar, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Lo voy a decir en la versión del pastor Levin habla hoy 2022, para que comprobéis lo sobrenatural de Dios. Escucha esto, iglesia. Pablo le dice allá a la iglesia en Roma, tienen que renovar su mente. No puede seguir viviendo en lo natural. No puede seguir viviendo en los 5 sentidos. Es que yo siento, es que a mí me parece, es que yo vi, es que yo escuché. No podemos seguir viviendo de esa manera. ¿Notas la palabra que dice el texto? Cambien su manera de pensar. Renueva el CPU, la tarjeta madre, ¿qué se llama? El disco duro, no sé. Usted que sabe más de computación, usted sabe qué es lo que hay que renovar. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que toda persona que llega a los pies de Cristo necesariamente tiene que pasar por un proceso de renovación mental y limpiarse de todo aquello fracaso, de imposibilidades que vienen arrastrando por años. Hoy le comentaba yo a un muchacho que fue a comprar unas cosas que necesitaba acá en la casa y hablaba con él y yo le decía, mira, porque hablamos de algunos negocios, una broma, de una ferretería, y yo le decía, mira, yo sé que esto ha sido una bendición de algunas inversiones, alguna broma, pero yo entiendo que es que Dios hizo un milagro. Dios hizo extraordinario. De hecho, le digo yo, gracias a Dios y gracias a esa inversión que hicimos, hoy tenemos una casa propia. Y él se queda así y me dice, ¿en serio? ¿De verdad? Y yo le dije, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios sobrenatural. Y el hombre se quedó y me dice, ¿en serio? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué bueno! Hoy me hablaba un discípulo también y me decía, pastor, a pesar de las cosas difíciles, a pesar de las cosas duras, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los conflictos, pastor, pudimos adquirir un apartamento.
O ya está en negociaciones, ya está listo, ya me falta una tonterita, algo así. ¿Saben por qué? Ey. Porque nosotros creemos en un Dios sobrenatural. Escúchame, en tiempos de crisis. Y yo me he quedado sorprendido porque en estos últimos tiempos, préstame atención, en estos últimos 2 años, escúchame, que los últimos 5 ha sido duro, pero los últimos 2 años ha sido más duro a nivel de la economía, a nivel de la familia, a nivel de la salud, a nivel de todo, mano, de la enfermedad, de la peste, todo, de todo. Es un despelote por todos lados. En estos 2 últimos años, escúchame, gente que ha decidido ser fiel a Dios ha visto la gloria de Dios, incluyéndome. Porque en este tiempo, en tiempo de crisis, de necesidad, de escasez, de ruina, de pobreza, de que todo el mundo está, la gran mayoría pasa necesidad, hambre, conflicto, rollo, en este tiempo Dios nos ha bendecido y prosperado. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de nosotros, de nuestra capacidad o habilidad, se trata de la gloria del Señor para nuestras vidas. Discípulos fieles, líderes fieles de la iglesia, comprando apartamentos, comprando carros. Hoy me enteré que otro compró otro apartamento. O sea, Dios haciendo milagros, hermano. Milagros. Comprando casa. Dile a la persona que tiene cerca tuyo ahí, dile, nos conviene ser fiel, dile. El cristiano que no tiene la mente renovada por la palabra de Dios siempre llevará las cosas espirituales y los milagros a lo lógico, a los 5 sentidos. Es de esa manera que no se permite trabajar a Dios, que no permite que trabajar a Dios con libertad. Dios ha dejado de manifestar grandes proezas por no conseguir a alguien que le crea. A alguien que decida, Señor, yo te creo a ti. No entiendo, no lo veo. Mira como dice Mateo 13:58, por favor. Mateo 13:58. Para. 13:58. Mateo 13:58. Dice así. Está hablando de Jesús. Préstame atención, no te lo pierdas. Está hablando del Dios Hijo, el Dios Todopoderoso. Dice Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Aló? Si tienes a alguien cerca ahí, púyale una costilla, métele un pellizco ahí a alguien para que se despierte y dile, hey, reacciona, necesitamos creer. Necesitamos tener fe. Nuestro Señor fue a un lugar y no hizo muchos milagros. Porque la mayoría de la gente era incrédula, no creía. ¿Sabes por qué el Señor no hace muchos milagros ahora? En nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro negocio. ¿Sabes por qué? Porque no creemos. Porque nos cuesta creer. ¿Te das cuenta que el problema no es Dios? El problema somos nosotros. Y la solución está en que tú y yo podamos creer y ser un instrumento en las manos de ese Dios Todopoderoso. En una oportunidad, Jesús, acompañado por los 12 y un pocotón de gente que le seguía, prueba la fe de su discípulo llamando a Felipe y le pregunta lo siguiente. Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Mira cómo dice, mira. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos panes para que estos coman? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Oye, ¿y este pocotón de gente? Hay otra persona, por ejemplo en Mateo aparece esto también, y dice, oye, despide la multitud para que vayan a comer, Señor, porque no. Mateo dice,
denle ustedes que comer. Y él le dice, pero Señor, ¿pero cómo? ¿De dónde vamos a sacar? Si reunimos la plata, buscamos la plata y vamos de aquí que llevemos allá y compremos y vendamos, no. Va a ser más difícil. Pero aquí Juan me gusta el enfoque que le da Juan. Y esta pregunta se la hace directamente a Felipe. Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para comer a esta gente? Ese texto dice, pero esto lo hacía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor Jesús hace esta pregunta solo para probar a Felipe y a los discípulos que estaban ahí cerquita. Él tenía todo el control y sabía exactamente lo que había que hacer. Jesús vivía en un cuerpo humano, natural, pero siempre se movía en la esfera espiritual, sobrenatural. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Mira como dice Juan 6:7. Mira cómo respondió Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomen un poco. En otras palabras, mira, Jesús, lo que tenemos son $200, para que me lo entiendan. Tú lo verás en la versión del pastor León ahora. 200 dólares tenemos, pero para darle comida a como 10,000 personas no va a alcanzar 200 dólares. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué llevó a Felipe a responder de esta manera? Un simple cálculo matemático, a lo cual en lo mismo un razonamiento lógico me ponga a sacar cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 10,000 personas, entre hombres, mujeres, niños más o menos. ¿Cuánto hay de plato? 200 dólares. Ay, papá, esto no va a alcanzar. Porque ponte tú que agarramos una oferta. Como vean por ahí, 2 perros y un jugo por $1. Cada uno se come un pedacito de pan, un perrito, una broma, y no va a alcanzar 200 dólares. O 200 denarios, como dice ahí en Juan. No alcanza. Felipe miró a su alrededor y había allí más de 5,000 personas, porque la Biblia dice que comieron 5,000 hombres. Eso significa sin meter las mujeres y sin meter los hijos. Así que algunos teólogos dicen que posiblemente podía haber unas 10,000. Claro, no todos estaban casados. Es posible. Y llegó a la conclusión, Felipe, que se había de gastar mucho dinero y que la plata que tenía en ese momento no alcanzaría. Oh, Señor. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo. Y diga conmigo, Señor, lo que tengo no me alcanza, pero tú harás milagros. No me alcanza para pagar, no me alcanza para comprar, no me alcanza para adquirir, no me alcanza para mudarme, no me alcanza, Señor. Pero tú harás, no me alcanza para comer, pero tú harás el milagro. Oh, Ramashere Bekende de sí. Lo que tenemos no nos alcanza, pastor. Pero tenemos un Dios que hace milagros. Repentinamente, hey, no te lo pierdas. Oh, Señor, tú eres poderoso. Había estudiado un pocotón de veces, los pulí, los estudié la broma, y ahora es que Dios me está hablando específicamente en eso. Repentinamente llega a Jesús otro de sus discípulos llamado Andrés y le dice lo siguiente. Mira, vaya conmigo ahora Juan 6:9. Aquí hay otro muchacho
muchacho, mire que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para 10.000 personas que tenemos aquí para alimentar? Comerán 2 o 3 si acaso y ya. Y ahí medio chucuto. Lo lógico, el razonamiento, lo natural, lo limitado, el chip limitado a los 5 sentidos nada más. Ah, no. Según las matemáticas, ¿qué puede servir 5 panes y 2 pescados para más de 5.000 personas? En un cálculo que no tiene nada de lógica, si tú y yo hubiésemos estado en ese momento, en esa escena, también nos hubiésemos puesto la mano en la cabeza y digo, ¿y ahora qué hacer? Habríamos dicho lo mismo que Felipe y Andrés, porque no hay, porque no nos alcanza, porque no rinde. Oh, Señor. Si nos dejamos llevar siempre por los cálculos matemáticos, yo no estoy diciendo, negando el asunto de que, como mismo Jesús dice, nadie se pone a construir un edificio si primero no saca cuenta y ve qué es lo que necesita para construir. Una cosa es eso. Y otra cosa es que esperemos tener la plata para poder hacer lo que tengamos que hacer. Porque si eso es así, nunca haremos nada. De hecho, nuestro apóstol, que ahorita tengo un reto loco allá en Cumaná, dijo una vez algo hace algunos años atrás, y eso se me quedó grabado y lo tengo presente. Yo no hago porque tengo, yo tengo porque hago. En otras palabras, yo sí saco la cuenta, verifico cuánto más o menos necesito, la broma, pero yo no espero tener el dinero. Yo empiezo a dar el paso de fe. Yo empiezo a creerle al Señor. Yo empiezo a dar el paso de desafío. Empiezo el reto, desafío. Yo decido creerle a Dios. Y uno de los ejemplos más extraordinarios que tenemos es nuestra fundadora, Amy Simple McPherson, de la Iglesia Cuadrangular. Cuando fue a hacer Angeles Temple en California, en Estados Unidos, llamó a algunos arquitectos, ingenieros y toda esa gente que construía y que sabía. Y le dijeron, mira, Dios me mostró, Dios me dijo que teníamos que hacer esto. Algunos lo vieron y dijeron, no, eso no existe. ¿Qué invento es ese que estás haciendo? Que por cierto, eso que Dios les mostró a Amy, como 40 o 50 años, 60 años después, no me acuerdo, fue que se empezó a autorizar para hacerlo tipo antisísmico, construcción antisísmica. Y Dios se lo reveló a ella en ese entonces. El asunto es que muchos dijeron, se quedaron como 2 o 3, porque le dijeron, es una locura. Quedaron como 2 o 3, nada más, de todos los que llamó. Y le dijo, bueno, mira, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, ¿qué lo vamos a hacer? Sacamos la cuenta, así por decir, necesitamos tanto. No sé cuánta plata era. Y no me voy a poner a especular, pero por decir algo, mira, necesitamos por lo menos $1.000.000 para arrancar. Y ella dijo algo como que, bueno, yo tengo $100 nada más. Y el tipo le dijo, no tienes más, me voy. Se quedó uno. Y él le dijo, bueno, mira, yo te puedo a trabajar con esos $100, pero con $100 lo único que yo puedo hacer es el hueco. Que es para empezar a hacer la fundación, echar el concreto, la broma. Y ella dijo, haga el hueco entonces. Y le pagó. Hicieron el hueco. No sé cuánto tiempo pasó, el que sabe eso bastante es nuestro jefe, el doctor Giovanni, que es experto en eso. No sé cuánto tiempo pasó, pero se construyó el Angeles Temple para un poco más de 5.000 personas sentadas. No, que eso te alcanza para un hueco. Bueno, vamos a hacer hueco. Y Dios siguió proveyendo, Dios siguió abriendo puertas, Dios siguió haciendo milagros. Tal vez lo que tú tienes o lo que yo tengo ahora es para el hueco nada más, para abrir un hueco. Vamos a abrir el hueco. Vamos a abrir el hueco. Si nosotros tuviéramos la cena de Jesús con los 5 panes, 2 pececitos,
200 denarios nada más, no alcanza, no existe, no hay plata, ¿no? ¿Qué hacemos? Hubiésemos dicho lo mismo. ¿Qué es esto para todo este poco de gente? ¿Qué hizo Jesús entonces? Se vio atado de mano ante tal situación, dijo, de verdad que sí. Aquí estamos fritos. Bueno, que pasen hambre, pasaremos hambre, ¿qué vamos a hacer? Me agrada y admiro el comportamiento del Señor. Tomó aquella poca comida, dio gracias al Padre por ella. Yo me imagino que los discípulos preguntándose entre ellos, Miguel, y lo estaban diciendo porque va a comer nada más, o nosotros, aunque sea una ruedita pecadito y un pedacito de pan ahí para cada uno, o sea, como ¿para qué está haciendo eso? O sea, no entiendo. Lo limitante. Pero ¿y para qué el Señor está bendiciendo eso? ¿Para qué? Sorprendente, el Señor les dice que le den a la multitud. Él levanta los panes y los pescados, los bendice. Gracias, Señor, por esto. Y lo baja y le dice, empiecen a repartir. Denle a las multitudes para que coman todos. Pero no le den un poquitico, denle suficiente para que se llenen. Que coman todo lo que quieran. Wow. Yo me imagino que cuando él bajó el plato ya no habían 5 panes. Digo yo, especulo yo, no sé. Pero quiero manejarlo cómo fue la cosa. Porque él lo bendijo. Cuando bajó, a lo mejor ya no habían 5 panes y 2 peces. A lo mejor ya habían 20 panes y 10 peces. Y cuando vieron que había más o menos, se empezaron a repartir. Bueno, acá le echamos. Cuando ve así, otra vez los mismos 10 panes y 20 panes y 10 peces. Bueno, hágame ahí. Cuando otra vez 10 peces. Yo me imagino algo así. Yo me imagino la cara de los discípulos. A nosotros nos han pasado varios testimonios que hemos visto la gloria del Señor de esa manera. Y recuerdo uno de los panes, por cierto, allá en San Antonio, en Táchira, en el estado Táchira. Habíamos terminado una convención en Mérida, y nos fuimos con los discípulos, José y Rebeca, para donde su mamá, donde Sol. Íbamos a pasar supuestamente unos 2 o 3 días nada más, a visitar, conocer, qué sé yo. La camioneta se dañó y pasamos como una semana. Y yo recuerdo que nosotros dijimos, mira, vale, nosotros queremos colaborar con los alimentos, la comida, porque, oye, o sea, estamos aquí puro consumiendo. Y de hecho, padres que ella tiene una bodega, la mamá de José tiene una bodega. Y pan, y tome pan, pastor, y tome dulce, y tome café, y tome no sé qué, y una vez dijo, mira, pero nosotros queremos pagar, no, pastor, usted no va a pagar nada aquí, usted no, pero déjeme pagar, vale, pero, oye, porque a mí una cosa está ahí puro comiendo y nada aportando. Hasta dijimos, bueno, esta noche nosotros brindamos la cena, vamos a comer pizza, vamos a hacer algo, porque, bueno, fuimos, compramos unas pizzas, como que fue, una broma así, no me acuerdo. La cuestión está que ella está haciendo unos panes, y está haciendo inventos, unos panes con queso, unos panes con guayaba o guayaba y queso y unos inventos ahí más. Y yo me acuerdo que cuando estaba en ese proceso para hacer los panes, él cuenta los panes y habían 80 y pico, 90 y pico de panes, no me acuerdo. Y yo oro y oramos y decimos, bueno, Señor, bendecimos estos panes, que esto sea una bendición y que pueda ser de bendición para la familia, broma, porque no estamos aportando nada. Y oramos por los panes. ¡Ey, no te lo pierdas! Se metieron los panes al horno. Los 87, si mal no me acuerdo como 86, 87 panes, algo así era. Los metimos al horno. Cuando los sacamos del horno, ay, ¿qué pasó aquí? Y empezamos a contar y a contar. Habían 117, 127 panes. Habían como 30 o 40 panes de más, que no sabemos de dónde salió. Dios hizo un milagro. Dios multiplicó los panes también. He vivido experiencias personales referentes a eso con el gas licuado de petróleo ese para cocinar. Hemos visto los milagros con la gasolina.
Y hemos visto unos cuantos otros milagros, como Dios ha multiplicado las cosas. ¡Ey! 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 Esto no es cuento de camino yo. El Señor le dice, lo bendice y le dice, denle a la gente que coma todo lo que quieran. Y la Biblia dice que comieron todos, se saciaron, o sea, se lo voy a decir en la versión del pastor en habla hoy, comieron hasta que el ombligo se le paró. ¡Full! Y todavía sobraron 12 cestas llenas. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Ey! Te lo digo. Si Dios pudo multiplicar unos panes y unos peces, ¿será que no puedes multiplicar las finanzas para adquirir lo que el Señor ha determinado para nuestra vida en este tiempo? Yo no sé usted, pero yo lo creo poderosamente. ¿Me estás escuchando? Note algo. Felipe y Andrés se dieron respuestas imposibilidades. No se puede, no hay, no alcanza, no hay plata. Pero ellos no impidieron a Jesús llevar a cabo el milagro. Por eso le decía a él hace un momento, y por eso se lo decía un tiempo atrás. Cuando Dios determina hacer un milagro, no depende ni siquiera de la fe nuestra, pero Dios necesita que alguien crea para él hacer milagro, porque leímos un versículo donde él fue a un lugar a predicar y no hizo ahí muchos milagros por la incredulidad de la gente. La gente no creía. Él dice, bueno, ¿cómo hago milagro? ¿Me voy a entender? ¡Ey! No te lo pierdas. Jesús no fue impedido para hacer milagros a pesar de la incredulidad de ellos, y yo me supongo que de los otros 10 también, y de todos los demás que están medio escuchando ahí. Eso no va a alcanzar, y ahora qué vamos a comer. Nuestro Señor no estaba atado a las objeciones naturales. Él vivía en una dimensión donde todo es posible, donde nada es imposible. Cuando tú y yo, a través del Espíritu Santo, estamos conscientes del mundo sobrenatural, del mundo de la fe, obligatoriamente lo natural tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque lo natural se humilla ante lo espiritual. Debemos tener claro que lo espiritual tiene autoridad y dominio sobre lo natural. De hecho, no te lo pierdas, todo lo que existe en el mundo natural primero es diseñado en el mundo espiritual. Crecer espiritualmente es precisamente eso, sujetar lo natural en nosotros. Eso es no dejarse dominar por los razonamientos lógicos, ni por los 5 sentidos. Tú y yo podemos alcanzar, escúchame, una posición más allá en el área espiritual, en el área económica, en el área familiar y en cualquier otra área, si tan solo aprendemos a menguar y a caminar diariamente estas imposibilidades que surgen dentro de nosotros como iglesia del Señor. Somos llamados a vivir en lo sobrenatural, en la esfera de lo espíritu. Oh, ¿somos humanos? Sí. Hemos sido enseñados toda nuestra vida a ser gobernados y actuar según nuestros 5 sentidos. Sí. Pero nunca vamos a ver lo extraordinario que Dios tiene para nuestras vidas si no decidimos creerle a Él, si no decidimos actuar y que el Señor haga lo sobrenatural. Hey, nosotros como congregación estamos metiéndonos en retos, en desafíos. Cada vez son retos mayores, cada vez son desafíos mayores, cada vez son como dicen, montañas que hay que conquistar cada vez más. Pero yo sigo creyendo en un Dios sobrenatural. Yo he entendido no limitarme. Y yo digo, bueno, Señor, mira, de verdad que esto no me alcanza. Lo que tengo no me alcanza para adquirir, lo que tengo no me alcanza para alquilar, lo que tengo no me alcanza para cuadrar lo del local, lo que yo tengo no me alcanza para esto, pero tú eres un Dios sobrenatural. Hoy yo pongo en tus manos eso, Señor, para que tú hagas el milagro. Oh, Mashiach,
Necesitamos cambiar nuestro chip. Necesitamos cambiar ahí, ¿cómo que? El disco duro, la tarjeta madre ahí. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos cambiar la manera de pensar, como dice Pablo ya a la iglesia en Roma. Necesitamos cambiar. Para que lo sobrenatural de Dios se active en nuestra vida. Pónganse de pie, por favor. Oh, poderoso Dios. Poderoso Señor. Escucha esto, iglesia. Cuando decidimos creerle a Dios, cuando decidimos confiar en Él y vivir para Él, entonces vemos lo sobrenatural de Dios sobre nuestra vida de una manera tan extraordinaria, tan poderosa, que vemos cosas, wow, increíbles. Escucha esto. Todo esto depende de qué decidimos hacer. ¿Queremos vivir en lo sobrenatural? ¿De verdad? Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos ser fieles. Necesitamos decirle, Señor, Señor, tú eres poderoso. A veces nos limitan los sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que palpamos, lo que buscamos. A veces nos limita eso, el razonamiento, lo lógico, lo natural. Pero es tiempo de que usted y yo vivamos en lo sobrenatural. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Yo quiero que tú hagas una oración conmigo y le diga conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que todos estos años de mi vida he vivido en lo natural y me he dejado gobernar por los 5 sentidos. Diga conmigo, Señor, perdóname, porque a partir de hoy quiero vivir en lo sobrenatural. Diga conmigo, Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a vivir para ti, ayúdame a honrarte, Dios. Ayúdame, Señor, a vivir en lo sobrenatural que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Deje sus ojos cerrados y sus manos levantadas. Si la permítame orar por usted, por favor. Padre, hoy yo te pido por esta gente que ha hecho esta oración. Estas personas que tienen sus manos levantadas al cielo, sus ojos cerrados. Hoy yo te pido que lo sobrenatural que viene de ti se activa ahora en sus vidas. Y que así que pasó, Señor, en el caso de Andrés o Felipe, que pensaban en lo natural, en lo lógico, en las matemáticas, en los cálculos, en los 5 sentidos, Señor, y fueron limitados en la pregunta que le hizo Jesús. Hoy yo te pido, Señor, que lo sobrenatural se activa ahora de una manera extraordinaria sobre su vida, por el poder de la palabra. Señor, y tal vez lo que tenemos nosotros ahora no alcanza para lo que necesitamos pagar, para lo que necesitamos, Señor, cancelar las deudas, para lo que necesitamos adquirir, para lo que necesitamos comer, vestir, para lo que necesitamos para la casa, para el carro, para el negocio, para el galpón. No nos alcanza. Pero en tus manos, Señor, tú lo multiplicarás. Y tú harás el milagro. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Si tú crees esto, dale mayor de los aplausos al que vive para siempre. Ahí donde estás. Aplaude la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Si usted por primera vez hizo esta oración, primera vez que se conecta con nosotros, por favor escríbanos al privado. Queremos conocerlo, queremos saber de usted, queremos ser un instrumento de Dios para bendecir su vida, para que la gracia, el favor y las bendiciones de ese Dios todopoderoso vengan sobre su vida. Amén. Y que usted pueda experimentar lo sobrenatural de Dios. Escríbanos. Será una tremenda